Bien, para el circuito de la incubadora de huevos vamos a dividirlo en varias partes. La primera parte es la parte del sensor de temperatura. Esta parte consta en que el sensor LM35 va a sensar la temperatura del ambiente y luego la va a transformar al voltaje. Luego, esta temperatura va a pasar a una etapa de comparación con otro amplificador operacional. Esta etapa de comparación lo que va a hacer es comparar un valor seteado cuando la temperatura está muy fría, que en este caso sería 33 grados centígrados, con el valor que sale del LM35. De la misma manera, también este OPAMP hace una comparación entre un valor que está cerca de ser caliente, que en este caso sería 38 grados centígrados, con el valor de la salida del LM35. Bien, a partir de aquí tenemos otra parte, otra fase del circuito, que es la fase del circuito de potencia. Esta fase del circuito de potencia consiste en que la salida del LM35, de acuerdo con un proceso de histéresis, nos va a indicar si el voltaje, la salida de voltaje, está muy caliente. Si eso sucede, esta señal será enviada al transistor, que accionará la bobina del relé y por lo tanto apagará el foco. Mientras que si la temperatura está muy fría, esto accionará la bobina del relé y lo que hará es encender el foco. Entonces, como datos adicionales, cuando la temperatura se esté acercando cada vez más fría, se encenderá un foco azul, mientras que cuando la temperatura se acerque cada vez más caliente, se encenderá un foco rojo. Recordemos que este circuito de las incubadoras de huevos tienen que actuar entre un rango de temperaturas de 30 grados centígrados a 40 grados centígrados. En este momento inicio la prueba. Bien, en este momento estamos a una temperatura de aproximadamente 33-32 grados centígrados, que es justamente la temperatura a la cual se enciende el foco LED azul, lo que indica que está cerca del valor de 30 grados centígrados, por lo tanto indica que la incubadora está alcanzando una temperatura de límite frío. Entonces, en este momento yo estoy en una sala con aire acondicionado, apuntando directamente al sensor de temperatura del M35 para simular un decremento de la temperatura. Entonces vamos a esperar hasta que esta temperatura baje y se encienda el foco. Bien, luego de haber esperado ya unos minutos, hemos notado cómo el foco se ha encendido. Esto sucede porque el transistor que actúa como un interruptor se ha activado, lo que ha provocado que la bobina del relé se energice y por lo tanto el foco se encienda. Entonces, a partir de ahora lo que vamos a hacer es probar justamente el valor off de la histéresis, que sería cuando el foco se apague, justamente porque la temperatura se haya incrementado tanto que la incubadora de huevos se esté saturando a un nivel muy alto de temperatura. Entonces, vamos a hacer esta prueba. Tengo un encendedor en mis manos y lo que voy a hacer es acercarlo al LM35 para simular este incremento abrupto de la temperatura. Bien, como podemos observar, el foco se ha apagado, lo que ha provocado que en este caso la bobina del relé deje de accionarse, ¿ya? Porque el transistor ya no actúa como un interruptor. Entonces, como podemos observar, el valor de la histéresis, que está actuando entre aproximadamente unos 30 grados centígrados hasta unos 40 grados centígrados, funciona perfectamente.